Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este tema, el acuerdo que le agrada a nuestro Abba. Y está basado en Mateo capítulo 18, versículo 19, donde dice: Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchas ocasiones he escuchado este versículo, pero hace unos días tuve un sueño que me impactó mucho, esos sueños vívidos. Cuando yo desperté de ese sueño, esta cita me vino a mi corazón y a mi mente y pude entender realmente el significado de esta cita. Sabe que yo la he escuchado muchas veces y la gente incluso cuando ora le dice a Dios: Dios, nos ponemos de acuerdo en este día para esto y esto otro, y empiezan a pedir. Y pues qué fácil, ¿verdad? Sería que solamente fuera de esa manera de decir: Padre, me convengo con este hermano, me pongo de acuerdo con este hermano en oración para pedirte esto. Y tomamos este versículo de esta manera, de la manera que simplemente tengo que acercarme con cualquier persona, ponerme de acuerdo acerca de cualquier cosa, pedir, y que me será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero realmente el contexto de esta cita nos enseña una enseñanza muy diferente a esta manera de aplicarlo. Y yo quisiera hablar un poquito de esta manera que la escritura misma nos enseña. Pero antes de continuar, quisiera platicarle un poquito de este sueño que yo tuve. Se lo voy a decir a grandes rasgos, no le voy a explicar todos los detalles, pero fue así como yo pude entender esta cita. Y en este sueño que yo tuve, veía mucha destrucción sobre la tierra, veía un lugar que se abría en la tierra y tragaba muchas cosas, es decir, como si hubiera un gran terremoto sobre la tierra. Y muchas cosas estaban ocurriendo en la tierra, muchas peleas, muchas discusiones, muchas contiendas, y yo veía una grande destrucción, la gente corriendo de un lado para otro, y había guerras, había tantas situaciones, pero una cosa más tremenda estaba ocurriendo, y yo veía esta en una visión, y veía de repente dos personas que eran muy amigas, unas personas que siempre estaban juntas, que siempre estaban en comunión, había una amistad muy profunda, y de un momento a otro esa amistad se rompía, esa amistad quedaba fracturada, y ahora era tanto incluso el aborrecimiento o el odio, que hablaban uno en contra del otro, estaban incluso dispuestos a pelear, incluso llegar hasta la muerte, peleando con esta persona que antes solía ser su amistad íntima, que antes solía tener una amistad muy fuerte con esa persona. Y yo veía que cuando estas personas que antes eran amigos, pero que ya no, que ya su amistad estaba quebrantada, al ver lo que estaba ocurriendo en la tierra, al ver los desastres, al ver las catástrofes, al ver todo lo que estaba ocurriendo en la tierra, se buscaban, y yo veía una multitud grandísima de gente que había vivido esta misma situación, que estaban arrepentidos de lo que habían vivido, de la situación que había fracturado la amistad que tenían con otra persona, y ahora estaban llorando, abrazándose, diciendo: perdóname por esta situación. Pero veía una multitud grandísima, y todos estos se tomaban de las manos, y juntos en esa unidad ahora ya otra vez volvían a tener esa amistad, a reconciliarse, y ellos todos clamaban a Dios, le decían a Dios: perdónanos porque permitimos tantas cosas que nos afectaran, pero ahora nos hemos puesto de acuerdo para darte la gloria a ti. Cuando eso ocurría, esta multitud grandísima era arrebatada al cielo, y yo veía cómo, porque yo estaba entre esa multitud, yo veía cómo atravesábamos diferentes lugares, diferentes dimensiones de los cielos, hasta llegar a un lugar donde había una grande paz y tranquilidad, donde había una felicidad, y veía un ser gigantesco
que nos hablaba a toda la multitud y nos declaraba muchas cosas tremendas. Pero cuando yo despertaba de este sueño, me vino esta cita, Mateo 18:19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y yo digo, Señor, ¿por qué me estás poniendo esta cita? Y cuando busqué la referencia, es decir, cuando inicia esta sección de Mateo capítulo 18, el versículo que inicia dice, si tú tienes un hermano y te ofende, preséntale tus quejas estando a solas con él. Si te escucha y reconoce su falta, habrás recuperado a tu hermano. Es decir, que cuando está hablando, este es el versículo 15 y el que leímos ahorita al inicio es el 19. Es decir, primero empieza la referencia diciendo esto. Si tú tienes un hermano y te ofende, o tú lo ofendes a él, lo que está diciendo, ponte a cuentas con él, reconcíliate con él, de tal manera que al final de cuando está culminando esta referencia de Mateo capítulo 18, por eso dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, ¿por qué? Porque ya arreglaron las cosas que estaban pasando, de tal manera que el contexto de que dos se pongan de acuerdo, no está hablando de que yo vaya con otro hermano cualquiera y le diga, hermano, mira, hay que ponernos de acuerdo para orar por esto, o para orar por aquello, o para pedirle a Dios esto. No, está hablando de dos personas que tenían tal vez una amistad que por alguna situación están mal, dice aquí, y te ofende o tú lo ofendes, preséntale tu quejas. Es decir, no es solamente yo, sino a él también, es decir, arreglar nuestra situación, reconciliarnos. Pero hoy en día mucha gente no quiere hacer esto. Es decir, hay contiendas, hay divisiones, hay batallas, hay discusiones, hay tantas cosas y simplemente hay una división. Y estas personas que muchas ocasiones también tuvieron una amistad o que tal vez sirvieron en una misma congregación o que tal vez se congregaban en un lugar y dejaron de ir ahí, muchas veces no quieren arreglar esa situación. Y dice, y aquí nos da los parámetros de cómo hacerlo. Dice, preséntate con él, preséntale esas quejas, estando a solas. Esto no es para murmurar, esto no es para hablar en contra de aquel, o si tú lo hiciste o si él te hizo. De aquí nos marca cómo hacerlo y sabe que si nosotros reconocemos, si somos capaces de escucharnos, de reconocer nuestras faltas, habremos recuperado esta situación, habremos recuperado esta reconciliación, habremos recuperado esta amistad. Pero hoy en día cuán difícil es. ¿Sabe por qué hay tanta destrucción, tanta situación? Porque hay esta división, pero cuando dos se ponen de acuerdo, hay un poder grande, un poder tremendo. Por eso, hermano, mire qué tremendo, cuando dos se ponen de acuerdo, conforme a lo que dice aquí en Mateo capítulo 18, verso 19, está hablando de dos personas que han tenido la capacidad de hacer a un lado el orgullo, de hacer a un lado la soberbia, de hacer a un lado de que si me hicieron o no me hicieron, sino simplemente de reconocer mi condición y de poder estar bien con el otro. Porque esto que yo veía en el sueño me hacía pensar que en el arrebatamiento, porque yo veía que todos éramos arrebatados, de que va a haber mucha gente que le va a impedir el arrebatamiento porque no se ponen a cuentas, ¿sabe? Y es lo que la escritura nos enseña. Si estás mal con alguien y tú quieres venir a presentar tu ofrenda al altar, le dice, aquí deja la ofrenda, pero ve primero y ponte a cuentas con tu hermano. Mire qué tremendo que nosotros es lo que necesitamos hacer. Pero mire qué más dice en este versículo, verso 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Está en el mismo contexto. Usted puede ir allí a Mateo capítulo 18, verlo en su Biblia y empezar a leer desde el verso 15 y se va a dar cuenta que está hablando de lo mismo. De tal manera muchas veces también este versículo lo sacamos de contexto y lo usamos solo así, ¿verdad? Que hay que atar cosas en el cielo, que hay que desatar cosas en la tierra, pero de lo que está hablando es de la relación que nosotros tenemos con aquel que hemos ofendido o con aquel que nos ha ofendido, que si nosotros somos
capaces de perdonar, muchas cosas serán desatadas, pero que también si nosotros no somos capaces de perdonar, de hacer a un lado el orgullo, de hacer a un lado esas cosas que nos están dividiendo, vamos a atar cosas pero negativamente. Esto es de lo que está hablando esta cita. Ese es el contexto de estos versículos. Y entonces es cuando dice esto, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Ese es el verso 18, donde dice que se pueden atar las cosas, que se pueden desatar, pero está hablando en el contexto de ponerse de acuerdo en la situación de que si hubo una ruptura entre una amistad, entre los hermanos, entre una congregación. Y muchas veces no tenemos la capacidad de reconocer, la capacidad de perdonarnos, la capacidad de ver lo que nosotros hemos cometido o alguien contra nosotros, pero tener el valor de ponernos en ese acuerdo. Verso 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, si ahí estoy yo en medio de ellos. Y también este versículo lo hemos usado solo ya. No, hermanos, es que miren, donde están dos o tres, ahí está el Señor. Pero está hablando, no lo saquemos de contexto. Está hablando de esos dos o tres que se están poniendo de acuerdo. No está hablando de cualquier dos personas, porque muchos pueden como la gente que, como cuando Jesús enseñó y él dijo, mira, si tú amas solo a los que te aman a ti, no tienes ningún mérito, porque así hacen todas las personas, así hace todo el mundo, pero aquel, y es ahí cuando él dice, pero si tú amas a tu enemigo, allí hay un mérito que se está haciendo. ¿Sabe qué tremendo, hermano amado? Que muchas veces hemos dicho, Cristo viene, pero realmente la pregunta es, ¿de verdad nos estamos preparando? Y uno de los puntos principales que yo veo, según lo que dice este versículo, esta lectura, es que debemos de estar en un acuerdo con aquellos. Claro, dice ahí que tal vez va a haber gente que, porque dice, si logras esto, has ganado ese hermano, esa amistad, pero incluso va a haber gente que no quiera, pero que no dependa de ti que esa persona esté mal porque tú no das cabida para que pueda reconciliarse contigo, que no le perdonas, que le estás atando a su pecado, a su ofensa. Pero si tenemos la capacidad de perdonar y de bendecir, hermano, van a ser cosas tremendas las que van a ocurrir en nuestra vida. Y es aquí en este contexto donde dice esto, donde están esos dos o esos tres que se han congregado en mi nombre, es decir, que están ahí diciendo, ¿sabes qué, Señor? Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que cada uno de nosotros tal vez permitimos que nuestra amistad fuera fracturada, pero aquí estamos y el Señor dice, ¿sabes? Yo me agrado de dos personas, de tres personas que se reúnen, que se congregan en mi nombre para exaltarme, es decir, que dicen, Señor, lo hago por ti, por amor a ti, me estoy congregando, Señor, me estoy reuniendo con estos hermanos porque quiero hacer las cosas bien, porque no quiero, Señor, que estar mal con mis hermanos, no quiero que mis amistades sean rotas. Y esto de amistad, estoy hablando obviamente de cuando estamos en el Señor y aquella otra persona también está con el Señor, pero ha habido una ruptura. Y es terrible lo que voy a decir, pero muchas veces hay mucha gente en Dios que tiene incluso hasta enemistades con alguien, que tiene con gente murmuración, que tiene situaciones muy feas en contra de alguien. Hermano amado que me escuchas, este es el tiempo de ponerse a cuentas. El Señor dice, si te pones de acuerdo con esa persona y pides algo, cualquier cosa, dice el Señor, yo lo haré. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Porque Él se agrada de que hemos tenido ese sentir de dejar a un lado esas cosas que nos han dañado o que nosotros hemos dañado. Tenemos la reconciliación para poder tener
bien nuestra comunión también con Dios. Así que yo espero que este pensamiento pequeño sea de bendición para tu vida. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, comparte esta palabra en tus redes, las diferentes redes sociales en las que tú estés. Puedes compartir este video para que llegue a más personas y podamos reconciliarnos, no esperar más tiempo, tener ese momento de reconciliarnos. Padre, yo te pido por cada uno de los que está escuchando en este momento, Señor, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que pongas en su corazón esa fuerza para podernos poner a cuentas con aquella persona que tal vez estamos mal. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.